¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es César Valdovinos Flores, soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente hice mi doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, igual por parte de la UNAM. Mi especialidad es en toxicología y soy el responsable del Laboratorio de Sanidad y Diagnóstico Apícola del Centro Comandante Ramona de la Asociación Ganadera Local especializada en abejas, más igual con Cuanec Piani, en San Luis Potosí. Hoy les voy a platicar sobre los posibles efectos por el empleo de plaguicidas en la cría de reinas. Para poder comenzar, tenemos que definir lo que es un plaguicida. Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que se destina a prevenir, controlar o destruir cualquier plaga. Para esto habría que definir una plaga. Una plaga es un vector, es decir, un insecto o roedor, por ejemplo, que puedan transmitir enfermedades a humanos o animales, o también son especies botánicas no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción, transporte, almacenamiento, comercialización de productos agropecuarios, forestales, etc. En este sentido, se determina como plaguicida cualquier sustancia destinada a proteger contra el deterioro los productos agrícolas durante el almacenamiento y transporte o sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes y agentes para evitar la caída prematura de la fruta. Y por supuesto, todos los agentes destinados a controlar lo que habíamos definido como plagas. Una vez que hemos definido lo que es una plaga y lo que son los plaguicidas, somos capaces de mirar que dentro de la apicultura las abejas se encuentran expuestas de muchas maneras a los plaguicidas, tanto lo que nosotros utilizamos para poder controlar las plagas propias de la colmena, como puede ser la varroa o nosemiasis o la cría de cal y así algunas otras enfermedades, como también todas las plagas que se encuentran en los monocultivos. De esta manera, cuando las abejas van a pecorear y a conseguir lo que es el polen y el néctar, se están exponiendo de manera continua a todos los plaguicidas que son agregados por el humano, lo cual puede traer consigo varios problemas. Cuando utilizamos un plaguicida, solemos creer que el plaguicida que estamos utilizando es un plaguicida ideal, esto es, que es altamente específico. Lo cual significaría, por ejemplo, que cuando lo estamos utilizando para atacar a varroa, solo está atacando a varroa. O si lo que tenemos es un campo de cultivo, que estamos atacando solamente a la especie que está atacando nuestro cultivo, que es de rápida degradación. Esto significaría que en cuanto lo agregamos, en muy poco tiempo tendería a desaparecer y que donde lo aplicamos es donde se queda. Por ejemplo, si lo ponemos dentro de la colmena, no sale de la colmena, no se queda en la cera o no es capaz de migrar hacia la miel y entonces ser consumida por los humanos. O bien en el campo, si lo ponemos en las plantas, en el campo de cultivo se quedará en el campo de cultivo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo que son los plaguicidas reales suelen ser de amplio espectro. Normalmente son capaces de atacar cuando menos a un grupo específico de organismos, de tal manera que tenemos a los insecticidas porque atacan a casi todos los insectos, los rodenticidas porque atacan a los roedores y así, ¿no? Los bactericidas, los nematicidas, los fungicidas porque atacan a los hongos. Lo siguiente es que los productos de degradación suelen ser más tóxicos que la sustancia original, de tal manera que mientras se van degradando los plaguicidas, suelen sus metabolitos ser mucho más tóxicos. Y por último, resulta que donde los aplicamos no es donde se quedan, sino que suelen ser desplazados por todo el ambiente. Hoy en día existen plaguicidas cuya vida media, es decir, lo que duran antes de ser degradados e inactivos, pueden ser de horas. Sin embargo, se siguen utilizando, además de esos plaguicidas, muchos otros cuya vida media pueden ser de varios años y que son transportados a través del ambiente por la lluvia, por el polvo, por sus propias características físico-químicas, de tal manera que se pueden encontrar estos plaguicidas en la miel, en la cera, en los
en el polen, en el néctar, y así las abejas están expuestas de múltiples maneras a estos plaguicidas, y no solo las abejas, sino también los humanos que consumimos tanto los productos agrícolas como la miel que fue elaborada con néctar y polen de plantas que fueron rociadas con plaguicidas. Ahora bien, en realidad el uso de los plaguicidas ha tenido una relevancia muy importante debido a que ha permitido controlar una gran cantidad de plagas que hasta hace varios años o hasta hace algunos años se consideraban plagas de importancia médica. Es así como el uso de los plaguicidas ha tenido un claro impacto en la salud porque ha permitido controlar una gran cantidad de enfermedades que eran responsables de muchas muertes, como por ejemplo la malaria, la enfermedad de Chagas y otras tantas. Y no solo eso, sino que ha permitido incrementar la producción de alimentos. De hecho, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se implementó algo que fue conocido como la Revolución Verde. Esta Revolución Verde lo que consistía era en tecnificar el campo para poder generar la cantidad de alimento necesaria para una población que se empezó a incrementar de manera sostenida, lo cual llevó a los tomadores de decisiones a repensar el complejo malthusiano que decía que la capacidad de nosotros ir incrementando la producción de alimentos era distinta a como la población estaba creciendo. Es por eso que se hizo toda una campaña para tecnificar el campo y generar pues todo el alimento necesario. Lo que trajo consigo estas dos áreas, tanto el impacto en la salud como la producción de alimentos, fue que el uso de plaguicidas se disparara. En esta pequeña gráfica vemos cómo desde los años 1800 existía alguna cantidad de plaguicidas. De hecho, desde Homero en la Ilíada de la Odisea ya menciona el uso de plaguicidas, específicamente el azufre, para controlar la plaga en el sector vinícola, pero la cantidad de plaguicidas era más o menos de 10 plaguicidas, pero fue hasta la Revolución Verde, es decir, después de 1950, cuando la cantidad de plaguicidas se incrementó sustancialmente, tales que hoy en día tenemos miles de plaguicidas en el mercado. Estos plaguicidas se utilizan de esta manera hoy en día. El 74% es de uso agropecuario, el 13% es de uso industrial y el otro 13% es de uso doméstico. Sin embargo, este gran uso de plaguicidas ha traído consigo algunas consecuencias. El principal de ellos es que se han incrementado de manera especial o importante las especies resistentes a los plaguicidas, de tal manera que si se fijan una vez más, 1950 es cuando se da la Revolución Verde y el gran boom en el número de plaguicidas que se empiezan a utilizar, y vean cómo tardaron los organismos conocidos como plaga más o menos 5 años en empezar a incrementarse, y hoy en día, de hecho esta gráfica termina en 1990, pero para 1990 ya se conocían cerca de 500 organismos resistentes a las plagas. Y hoy, 2018, por supuesto que el número de organismos resistentes a estas plagas es mucho mayor. Como ejemplo, en el sentido de la apicultura, por ejemplo, tenemos aquí el caso de Varroa destructor, que en este artículo del 2004 lo que se observa son los puntos en los cuales se había reportado ya desde 1991, por ejemplo aquí en Italia, poblaciones de Varroa resistentes a piretroides, y vean cómo cada año se empezaban a encontrar más lugares o más poblaciones donde Varroa era resistente a estos piretroides, tal que para hoy 2018 prácticamente Varroa es resistente a una gran cantidad de piretroides. Para poner otro ejemplo que habla sobre la generación de resistencia, y específicamente en Varroa, y que tiene que ver con la apicultura, vemos por ejemplo cómo en el 2000 se necesitaba esta cantidad de cada uno de estos plaguicidas, que seguramente ustedes como apicultores conocen bastante bien, para poder matar a la mitad de una población. Eso es lo que se le llama como CL50 o concentración letal 50, es la cantidad necesaria para matar a la mitad de una población, en este caso de Varroa. Y vean cómo
En el 2000 se necesitaba utilizando el plaguicida Amitraz, solamente 0.23 miligramos por litro para acabar, por ejemplo, si suponemos que tenemos 100 barroas, para matar a 50 de esas barroas. Pero varios años después, en la región del Golfo, en lugar de 0.23 miligramos por litro, para tener el mismo efecto, se necesitaban 2.94 miligramos por litro. Eso significa una resistencia o generar una resistencia de 15.47 veces. Es decir, en solamente 4 años, que es lo que pasa entre este estudio del 2000 y este que tenemos acá, se necesitaron 15 veces más cantidad de producto para tener el mismo efecto. Y lo mismo ocurre para cada uno de los que estamos observando. Así, la flumetrina generó una resistencia de 659 veces en la región del Golfo y en la región del altiplano de 244 veces. El fluvalinato 21 veces en la región del Golfo y en el altiplano 18 veces. Amitraz 15 veces y 8 veces, y Cumafos se requería 1.5 veces más y 1.22 veces más en el altiplano. Ahora, ¿cómo es que estos organismos generan esta resistencia? En realidad conocemos varios métodos por los cuales todos los organismos plaga son capaces de ir generando la resistencia a los plaguicidas. Estos se caracterizan en 4 grupos. El primero es resistencia por comportamiento. Los organismos son capaces de aprender que cuando se rocía el plaguicida, solamente se tienen que ir del área el tiempo en el cual el plaguicida está activo, y después regresan una vez que el plaguicida ha sido degradado. El siguiente es resistencia por penetración reducida. Los organismos plaga han sido capaces de ir modificando su cutícula de tal manera que es un poco más gruesa, lo cual evita o retarda que el plaguicida llegue a sus órganos blancos. El siguiente es resistencia metabólica. Esta resistencia metabólica es básicamente utilizaré como formas coloquiales para que sea más entendible, pero es como si uno empezara a tomar alcohol. La primera vez que tomaron alcohol, seguramente alcanzaron niveles importantes con muy poco alcohol, es decir, se emborracharon muy rápido, pero conforme fueron tomando más alcohol, fueron induciendo las enzimas y preparando el sistema para que cada vez requirieran mucho más alcohol para poder tener el mismo efecto. Eso es lo que hacen los organismos, esa es la resistencia metabólica. Y finalmente tenemos el último grado de resistencia, el cual ya es básicamente la selección natural, que es la resistencia en el punto de acción. Todos los plaguicidas, lo cual lo veremos más adelante, tienen un mecanismo de acción particular y actúan normalmente sobre un receptor. Cuando se unen a este receptor, que es lo que pueden ver aquí, normalmente generan un efecto. Y eso puede ser la muerte, o normalmente es la muerte del organismo. Pero cuando tenemos resistencia en el punto de acción, es decir, el plaguicida ya no actúa. Por más plaguicida que uno agregue, ya no se une donde normalmente se unía y entonces no tiene el efecto letal. Y en este momento es el peor de los casos, porque ya no importa si uno está agregando 600 veces más. Puede agregar 1000 veces más y ya no se va a morir el organismo. Por supuesto, habrá un momento en el cual el organismo se muera, pero ya no dependerá en realidad del mecanismo de acción, sino porque los estamos sepultando en la cantidad de plaguicida suficiente para que se muera por asfixia, por ejemplo. Después, ¿cómo es que estos sistemas que generan resistencia son capaces de transmitirse a lo largo de las generaciones? ¿Cómo es que, por supuesto, normalmente hay una diversidad génica? Hay 1 o 2 o 3 organismos que son resistentes y varios que son susceptibles. ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando utilizamos un nuevo plaguicida, pueden pasar simplemente 2 años para que, por ejemplo, varroa se vuelva resistente a ese plaguicida? Pues resulta que con un organismo con una parte de la población que sea resistente a ese plaguicida, debido prácticamente a que su ciclo de vida es relativamente corto y que cada vez que se reproducen tienen una descendencia más o menos numerosa, en muy poco tiempo, con un sector de la población que resista al plaguicida, tendremos una nueva población que sea resistente. Es decir, lo que hacemos al poner los plaguicidas es generar selección natural.
Y entonces vamos seleccionando las poblaciones resistentes a estos plaguicidas y les seguimos manteniendo todo el espacio de alimento para que sigan reproduciéndose y sigan siendo una plaga. Ahora, este no es el único problema por el uso de los plaguicidas. Como les comenté anteriormente, en lo que es el plaguicida ideal y el plaguicida real, los plaguicidas ideales suelen dispersarse a lo largo de todo el ambiente y suelen tener vidas medias, es decir, duran en el ambiente al menos horas, pero hay algunos que pueden durar años, incluso algunos hasta décadas. Debido a esto se somete a varios procesos, en los cuales los plaguicidas se van acumulando en los organismos, y particularmente en la parte de los organismos que es liposoluble, es decir, en organismos que sean ricos en grasas, y en todos los organismos, todos tenemos grasas, pues, en la parte que sea rica en grasas. De tal manera que, por ejemplo, si pensamos en una persona que se dedica al campo o que es apicultora, de todos los plaguicidas que está rociando, varios de ellos se tenderán a degradar al poco tiempo, pero aquellos que se degraden en mucho más tiempo se van a ir acumulando simplemente porque la forma de utilizarlos o la forma de rociarlos es casi seguro que se ha estado exponiendo a través de la respiración o por contacto en la piel o a través del agua, y entonces eso se le llama bioacumulación. Por otra parte, no solo es por lo que uno se expone a lo largo de toda su vida, sino por lo que uno va ingiriendo a través de la alimentación. Es decir, si nosotros, por ejemplo, consumimos miel que ha estado expuesta a plaguicidas y contiene los plaguicidas, nosotros a través de la red trófica, de la cadena alimenticia como también se le llama, vamos a ir acumulando estos plaguicidas. Las abejas, por ejemplo, a través del polen, a través del néctar, de aquellos cultivos que fueron rociados con plaguicidas, van a ir incrementando su cantidad de plaguicidas en los organismos. De hecho, en el caso de las abejas, lo que se ha observado es que, por ejemplo, la cera tiende a acumular muchos de los plaguicidas que se encuentran en el néctar y en el polen. En el néctar y en el polen se encuentran, pero después, como la cera es mucho más grasosa, esos plaguicidas tienden a distribuirse hacia la cera. Y ahí el problema, como veremos más adelante, es que en la cera al final quienes se encuentran ahí son las larvas, y las larvas se ha reportado, o ahora se sabe que son mucho más susceptibles a los plaguicidas que ya las abejas adultas. Pero bueno, al final estos procesos de bioacumulación y biomagnificación traen consigo procesos en los cuales, si bien la cantidad de un plaguicida puede ser muy poca en el ambiente, a través de la red trófica se va a llegar a concentraciones mucho más grandes. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo del DDT, que llevó a Rachel Carson a escribir un libro que se llama La primavera silenciosa, en el cual el DDT en el agua tenía una concentración bajísima. Esto es 0.00003 partes por millón. Es decir, prácticamente es como si fuera una gota de plaguicida, en este caso de DDT, en una alberca olímpica. Sin embargo, a través de los procesos de biomagnificación y de bioacumulación, los organismos vivos empezaban a acumular este plaguicida, de tal manera que en el zooplancton, es decir, primero tenemos el fitoplancton, que serán como las plantas en el agua marina, las más chiquititas. El zooplancton son como los primeros herbívoros, los que se alimentan de este fitoplancton. Ya tenían, vean qué cantidad de concentración es de lo que había en el agua a lo que ya hay en los primeros herbívoros, 0.04 partes por millón. Y de ahí pasamos a lo que sean los peces pequeños que se alimentan del zooplancton, a 0.5 partes por millón, de ahí los siguientes peces, a 2 partes por millón, y después a quien se come estos peces podrían ser las aves, por ejemplo, y ya tenemos en estas aves 25 partes por millón. Vean cómo se ha concentrado de lo que se encontraba en el ambiente, que era 0.00003 partes por millón, a un consumidor terciario que llega a 25 partes por millón.
Y luego, sí, los plaguicidas suelen tener efectos secundarios, como por ejemplo en el caso del DDT, que se conoce como disruptor endocrino, lo cual significa que se parece a hormonas y actúa como hormonas. Lo que hacía en las aves es que evitaba la deposición de calcio en los huevos, y entonces cuando las aves se sentaban a empollar los huevos, lo que hacían era romperlos. Y el uso del DDT en los años 50 llevó casi a la extinción a varias aves. Por eso, de hecho, fue que se restringió su uso. Pero ahora, este es el caso de las aves, pero si nosotros en lugar de las aves nos ponemos a nosotros, veremos que las concentraciones de DDT en los años 50 a las cuales nos exponíamos eran bastante altas. Y de hecho, en muchos países, aunque el DDT ya es de uso restringido, se sigue utilizando y se puede conseguir a través del mercado negro. Y por supuesto, este ejemplo no es solo para el DDT, sino para muchos plaguicidas cuya vida media sea al menos de meses o años. Con todo esto, podríamos estar pensando que las cosas a las cuales se exponen las colmenas es muy grande, porque nosotros tenemos todos los plaguicidas que se encuentran en el ambiente, que se utilizan en el campo, y también todos los plaguicidas que el apicultor suele utilizar para controlar la sanidad dentro de la colmena. Es así como, de hecho, se ha asociado el uso de plaguicidas, por ejemplo, al colapso de colmenas, que es un fenómeno en el cual ha acabado con una gran cantidad de colmenas a lo largo de varios países, Estados Unidos principalmente, pero también se ha reportado en Europa. Esta, como idea de asociación, llevó a varios investigadores a desarrollar estudios para conocer los niveles de plaguicidas que se encontraban en la cera, en las abejas y en el polen, para saber si sí existía una asociación entre los niveles de plaguicidas o el uso de algún plaguicida en particular y el colapso de las colmenas. Así, por ejemplo, tenemos este artículo en el cual se estudiaron los niveles de varios plaguicidas en Estados Unidos. Y simplemente para que se den una idea, se encontraron en este estudio hasta 121 distintos plaguicidas, lo cual nos habla del impacto o del estrés que están teniendo las abejas para poder sobrellevar un nivel de exposición quizá no muy alto, pero sí muy variado, y como varios plaguicidas tienen el mismo mecanismo de acción, puede tener un efecto aditivo o hasta sinérgico, y por lo tanto el efecto que tienen las abejas a este gran número de plaguicidas queda todavía por investigar, pero sabemos que tiene un efecto. En este mismo sentido fue que nuestro grupo de trabajo desarrollamos una investigación en el cual evaluamos los niveles de 93 plaguicidas en distintas partes del país, lo que sería el norte, el centro y el sureste. Evaluamos 93 plaguicidas en miel y en cera, de los cuales 69 eran insecticidas, 33 organofosforados, 9 organoclorados, 5 carbamatos, 4 neonicotinoides, 4 espinosines, 3 piretroides y 11 de otros distintos grupos, además de 15 fungicidas y 9 herbicidas. Cabe señalar que nosotros nos enfocamos particularmente a agroquímicos, a insecticidas o plaguicidas que están asociados a su uso en el campo, es decir, agrotóxicos. Prácticamente no evaluamos plaguicidas que se utilizan dentro de la colmena, porque el uso de plaguicidas en la apicultura en la apicultura mexicana está un poco más limitado. Entonces nosotros queríamos conocer sobre todo el impacto que tenían los agroquímicos dentro de la colmena. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, como era de esperarse, en la parte del sureste, que era Yucatán, el contenido de plaguicidas de por sí era bastante bajo, ¿no? Como aquí se puede observar, que esto es partes por millón. Y el número de plaguicidas también era bastante reducido, teniendo en cera solamente 5 plaguicidas encontrados, y en miel solamente 3. Sin embargo, algo que nos parecía bastante relevante es que varios de los plaguicidas que se encontraron son plaguicidas cuya duración en el ambiente son de muchos años, como es el caso del DDT y el dicofol, pero que también son de uso restringido en el país, lo cual significa que o se encontraban siendo usados de manera ilegal o debido a su
bueno, a que perduran a lo largo del tiempo, es que ahí los encontramos. Así tenemos el DDT, el dicofol, y en la miel, por ejemplo, tenemos el aldicarb, que también es un plaguicida que es de uso restringido. Por otra parte, también tenemos el estudio del noreste mexicano, en el cual, si se fijan, la cantidad de plaguicidas crece de manera importante, y en este sentido, lo más interesante fue que, además de seguir encontrando plaguicidas que ya son de uso restringido, como el dicofol, encontramos una gran cantidad de malatión, 1.53 miligramos por kilogramo en todas las muestras. Bueno, la mediana es de 0.018, pero todas las muestras analizadas contenían este plaguicida, que además su vida media es de meses, lo cual significó que cuando nosotros tomamos las muestras, recién había sido rociado. Y eso es un problema porque los estatutos de uso de plaguicidas indican que no se debe rociar plaguicidas cuando se tiene la floración. Y el hecho de encontrarlo en cera demuestra que fue rociado mientras se encontraba en floración. Y también encontramos en miel muchos plaguicidas. Y además aparece, además de aldicarb, por ejemplo, que sigue siendo un plaguicida de uso restringido, y que también aparece malatión, evidentemente, eso solo en 5 muestras, pero tenemos malatión. Aparece uno de los principales plaguicidas llamado de la familia de los neonicotinoides, que se han asociado hasta este momento con el denominado colapso de colmenas, y es un plaguicida cuyo uso, bueno, toda la familia de los neonicotinoides está siendo restringido en la Unión Europea e incluso ahora en Estados Unidos. Y aquí en México lo encontramos en miel. Lo bueno es que, al menos en el noreste mexicano, los niveles encontrados son menores a los cuantificables. Sin embargo, en la parte del centro de México lo volvemos a encontrar en miel y en una concentración de 0.006 miligramos por kilogramo, lo cual viene siendo 6 partes por billón. Esta concentración, aunque solamente se encontró en 3 muestras, de 5 evaluadas, lo cual es el 60%, está a niveles muy cercanos. Los estudios demuestran que en 10 partes por billón ya tiene un efecto en la postura de la reina, lo cual lo veremos más adelante. No hicieron estudios con concentraciones más pequeñas, pero cuando uno observa los efectos a 10 partes por billón, es de esperarse que esta concentración encontrada en 3 muestras de miel es suficiente para que la abeja reina tuviera problemas. Y bueno, en este caso, igual en la parte centro de la República Mexicana, seguimos encontrando malatión y varios plaguicidas que ya son de uso restringido. De manera particular, en el estado de Yucatán hicimos estudios para conocer los niveles de un plaguicida que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y en la Unión Europea para contender contra varroa y contra el pequeño escarabajo de la colmena, que es el Cumafos. En la apicultura se utiliza la marca conocida como Checkmate. Sin embargo, en México no está autorizado para su uso. Desde el 2007 tenemos un problema con el pequeño escarabajo de la colmena en el país, lo cual llevó a los apicultores en el estado de Yucatán, al no encontrar una respuesta para saber qué utilizar, a empezar a buscar y emplear lo primero que tuvieran a la mano, y alguien se percató de que el Checkmate, la sustancia activa que tenía era el plaguicida organofosforado Cumafos, el cual en la República Mexicana se puede conseguir como jabón en forma de Asuntol, que es su marca comercial. Y lo que hicieron fue rasparlo y venderlo como algo conocido como polvos mágicos. De tal manera que lo que se hacía era rociar el jabón sobre la colmena, lo cual por supuesto llevaba a que este Cumafos tuviera unas concentraciones muy altas, como de hecho se encuentra aquí. En cera, las concentraciones que se encontraron fueron de 2.22 miligramos por kilogramo el máximo y el mínimo de 0.155. Y por supuesto que se encontró en las 14 muestras que fueron evaluadas, y en miel también se encontró este plaguicida. Los niveles encontrados en cera fueron suficientes para superar el límite máximo permisible en cera para Canadá. En México no existen
límites máximos permisibles para este plaguicida, en tanto que no está permitido su uso. De esta manera, hasta ahora lo que hemos visto es que el impacto ambiental de los plaguicidas es que ha permitido el control y exterminio de varias plagas, sobre todo que tienen que ver con la salud, pero también tiene una serie de efectos que no han sido los esperados. Por ejemplo, tenemos el resurgimiento y recuperación de las viejas plagas, liberación de plagas secundarias. Normalmente el costo del plaguicida aumenta, aunque su efectividad año con año decrece, como ya les contamos en diapositivas anteriores. Debido a la bioacumulación y a la biomagnificación, tenemos problemas de intoxicación o de alcanzar niveles importantes en los organismos. Ahora bien, ¿cómo es que clasificamos los plaguicidas? Tenemos varias maneras de clasificarlos. La Organización Mundial de la Salud tiene esta clasificación, la cual es básicamente relacionada a la dosis letal 50 en roedores, que está asociado a cuál sería el efecto en los humanos. Así tenemos el color verde, que es nivel 4, que es producto que normalmente no ofrece peligro. Después un producto color azul, que es de poco peligro. Amarillo, que sería moderadamente peligroso. Y después los rojos, que son sumamente peligroso y muy peligroso. Estos son los que son sobre todo mucho más tóxicos para los roedores, que en este caso sirven como ejemplo para decir que son mucho más tóxicos para los mamíferos, incluyendo el humano. Es decir, esta clasificación no está dada en qué tan efectivo es para controlar alguna plaga en particular, sino qué tan tóxico es para los humanos. Esto es muy importante porque normalmente cuando se compran los plaguicidas y uno tiene la idea de que rojo es lo más tóxico, uno puede suponer que va a comprar algo muy tóxico para acabar con la plaga, aunque quizá ni siquiera sea tan efectivo para controlar la plaga que uno está pensando controlar. Otra forma de clasificar a los plaguicidas es según a los organismos que controlan. Y en este sentido, a los plaguicidas los podemos clasificar como insecticidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, nematicidas, según queramos o según estén hechos para o se haya probado que son capaces de matar insectos, bacterias, hongos, hierbas, roedores o nemátodos. Sin embargo, en la toxicología, la clasificación que nos viene mejor es por el grupo químico. Esto es la estructura química que tiene el plaguicida, porque una vez que los clasificamos por su estructura química, todos tendrían el mismo, cada grupo, por ejemplo, organofosforados, tendrían el mismo mecanismo de acción. Así los podemos clasificar en organofosforados, organoclorados, carbamatos, talio, warfarina y otros plaguicidas que inhiben la coagulación de la sangre, clorofenoxi, piretrinas y piretroides, bipiridilos, neonicotinoides y, en fin, así. Ahora, prácticamente todos los que se conocen como insecticidas comparten, aunque con sus particularidades, un mismo mecanismo de acción. Y esto es que prácticamente todos actúan a nivel de sistema nervioso. Por supuesto que los insectos no tienen un sistema nervioso central. En esta imagen pongo un sistema nervioso central de humano, pero esto se debe a que a ese nivel del sistema nervioso no existe una gran diferencia entre el sistema nervioso de un insecto y el sistema nervioso de los humanos. Por supuesto que es más complejo el de los humanos, tenemos un sistema nervioso central, pero específicamente a nivel molecular, es decir, entre neurona y neurona, no hay diferencia entre un insecto y un humano. De manera tal que todos los plaguicidas son capaces de actuar a este nivel. Bueno, todos los plaguicidas conocidos como insecticidas. La única diferencia es que se requiere una mucho mayor dosis para un humano, porque por supuesto que pesa mucho más. Y luego, si hay plaguicidas que se basan en las pequeñas diferencias que existen entre los receptores de los distintos organismos por el mismo proceso de evolución, de tal manera que hay plaguicidas que sí actúan solo en algunos grupos de insectos. Pero prácticamente, de manera general,
Los mismos plaguicidas que atacan a un insecto son capaces de atacar a los humanos. Insisto, la única diferencia es la concentración. En este sentido, es como ahora hablaremos mucho más a fondo de la toxicidad de los plaguicidas. Como ya les he contado, muchos de los plaguicidas son liposolubles, son grasosos, justo por eso es que se acumulan en grasas. Varios tienen vidas medias cortas y otros tienen vidas medias muy largas. Debido a su solubilidad en grasa, se pueden mantener en agua, suelo, aire y ser transportados y así llegar por todas estas vías hasta los seres humanos. O también a las abejas. Simplemente para dar una idea de cómo es lo que ocurre en la intoxicación a los humanos, en los años 50, antes de descubrir que el DDT podía tener efectos tóxicos, había papel tapiz que se vendía para poner en el cuarto de los niños. Este papel tapiz estaba rociado con DDT, de manera tal que uno tenía en su casa un cuarto lleno de DDT para que no se acercara ni un solo mosco a los bebés. O también se rociaba de manera directa. Y esta escena que en realidad nosotros la seguimos viendo en el campo. Conforme se fueron dando las noticias y la información dado de los eventos epidemiológicos, es decir, de los eventos que ya ocurrieron en las poblaciones, así como de las investigaciones de que los plaguicidas tenían efectos tóxicos en las personas, fue que la Organización Mundial de la Salud fue generando toda una serie de mecanismos para asegurar que los plaguicidas fueran rociados de la mejor manera posible para evitar intoxicaciones en la población. Y es así como se han ido generando manuales en las cuales, como se puede observar, muestran la manera correcta de vestirse y de rociar los plaguicidas. En esta misma época, por ahí de los años 80, en 1987, México generó algo que se denominó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. Esto es la CICOPLAFEST. La cual agrupaba varias secretarías para poder regular la importación y exportación, el registro, el proceso y uso, su almacenamiento, su transporte, su comercialización, conocer su efectividad biológica, establecer los límites máximos permisibles de residuos, regular el control de residuos en productos agrícolas, control de calidad de los plaguicidas, regular cómo se podían descargar al agua o si no se podían descargar al agua, las emisiones al aire, los residuos peligrosos, el ambiente laboral, la salud ocupacional, la salud ambiental y el saneamiento e impacto ambiental. Esta CICOPLAFEST lo que generó, además de todo lo que ya mencionamos, fueron delimitar qué plaguicidas estaban prohibidos, cuáles ya no deberían ser usados, debido a que se conocía que tenían grandes efectos en la población o que eran altamente tóxicos. Además de estos plaguicidas prohibidos, como por ejemplo aparece todos los relacionados con mercurio, también con sustancias arsenicales, la aldrina, el fluoroacetato de sodio, conocido como 1080. También hicieron una lista de plaguicidas de uso restringido, es decir, que se conocía que tenían efectos tóxicos, pero que su efecto como control de plagas era suficientemente bueno para que el riesgo-beneficio fuera suficiente para utilizarse, por ejemplo, para regular o controlar, erradicar plagas que estuvieran asociadas a la salud humana. Es así como aparece, por ejemplo, el Aldicarb, el Dicofol, que fueron dos plaguicidas que se encontraron en el estudio que hicimos de conocer los plaguicidas en cera y en miel en la República Mexicana. Sin embargo, la última vez que se reunió esta comisión intersecretarial fue en el 2004. Esto ha hecho que se quede atrasada en la generación de conocimiento de 14 años, tal que en muchos países hay una gran lista de plaguicidas que han sido prohibidos, pero que en México siguen autorizados, aunque sea de uso restringido, pero siguen autorizados.
Esta es una lista donde se observan todos estos plaguicidas que en otros países ya se encuentran prohibidos. Por ejemplo, el dicofol, que lo encontramos en las muestras de miel en la República Mexicana, y el DDT. Además, estos 14 años que han pasado desde la última vez que se reunió la Psychopla-Fest han generado suficiente conocimiento para que la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es la que dictamina a partir de todas las investigaciones qué sustancias están asociadas a padecer cáncer, ha determinado que varios de los plaguicidas que todavía se encuentran en uso en la República Mexicana están dentro del grupo 1, por ejemplo el lindano, que es el grupo 1 es sustancias que son consideradas carcinogénicas, el grupo 2A y el grupo 2B, que son sustancias consideradas probable y posiblemente carcinogénicas, es decir, que hay estudios suficientes que demuestran, ya sea en modelos murinos, en modelos animales y en modelos in vitro, que están asociados a cáncer. Y vean cómo todos estos plaguicidas, varios de estos, todavía están permitidos en la República Mexicana. Y además, a pesar de que la Psychopla-Fest, que se formó en 1987, hizo todo un marco legal para regular el uso y la aplicación y el desecho de los plaguicidas, la realidad en México es muy distinta. Porque los plaguicidas se siguen agregando o se siguen rociando sin ningún cuidado, porque no existe una normatividad que asegure que la normatividad se cumpla. De tal manera que incluso los envases en los cuales se encuentran los plaguicidas se utilizan para llenar agua, como este es el ejemplo. A pesar de que la normatividad implica que todos los envases que contenían plaguicidas se deben ser considerados como desechos tóxicos y se deben entregar a las autoridades para su incineración. Ahora bien, respecto a la apicultura, ¿cuántos plaguicidas usamos? ¿Cómo los usamos? ¿Cada cuándo los usamos? Se sabe hoy en día, tenemos suficiente información para conocer que los distintos tipos de insecticidas son capaces, por ejemplo, los piretroides, de generar regurgitación, movimientos erráticos, parálisis, muerte, agresividad, movimientos erráticos, parálisis, ciclo de cría alterado, incapacidad de volar, muerte de la colmena, los carbamatos. Los organofosforados también generan regurgitación, desorientación, abdomen distendido, posición anormal de las alas, muerte de la colonia, inhibición de la colinesterasa. Los organoclorados generan temblores, movimientos erráticos, arrastre de las patas traseras, posición anormal de las alas, muerte de la colonia. Es decir, los principales plaguicidas están asociados a efectos en las abejas y en las colmenas. Así, por ejemplo, la exposición a piretroides es capaz de afectar la respuesta neuronal. La exposición a fipronil e imidacloprid, es un neonicotinoide, que de hecho es el que encontramos en Guanajuato, son capaces de alterar el aprendizaje de las abejas. Además de que la exposición a plaguicidas es capaz de alterar el estado de salud de las abejas, lo cual los hace más propensas a otras plagas. Por ejemplo, puede ser la propensa a Nosema ceranae, que es una de las principales enfermedades en la apicultura, justo después de Varroa. A continuación les mostraré varios trabajos en los cuales se demuestran los diversos efectos que se tiene en la población. Todavía no llegamos a los efectos en la cría de reinas. Estos son los efectos globales en la colmena. Por ejemplo, la exposición a clotianidin, que es un neonicotinoide, reduce la esperanza de vida de las abejas. Aquí se observa lo que normalmente sería los días o el día hasta el cual tienen su último vuelo las abejas. Después de su último vuelo tienden a morir, y estas son las que están expuestas a este plaguicida, y vean cómo su último día de vuelo es alrededor de los 16 días. Sin embargo, en los controles, es decir, los que no fueron expuestos, es cercano a los 22 días. Hay una disminución de más o menos 5 días en la esperanza de vida de las abejas.
Otra cosa muy importante es que cuando se exponen a este plaguicida, pierden lo que se conoce como el comportamiento de limpieza. Vean, las que no fueron tratadas con ningún plaguicida durante todos los días de su vida, y de hecho, los días que fue muestreada la colmena, siempre la colmena estuvo limpia y siempre se observaba los comportamientos de limpieza. Sin embargo, los que fueron tratados con clotianidin, el comportamiento de limpieza se vio reducido drásticamente, hasta prácticamente un 40%. Aquí vemos cómo la exposición a otro neonicotinoide, que es el imidacloprid, es capaz de alterar, o más bien, de incrementar la presencia de nosema en las abejas, tanto una exposición baja como una exposición alta. De hecho, aquí lo que vemos es un pequeño gráfico que es la probabilidad de sobrevivencia de las abejas a lo largo de los días, y vemos cómo las abejas que nunca fueron tratadas con plaguicidas ni con nosema, pues tienen al menos 100 días de vida sin ningún problema. Pero cuando son expuestas a neonicotinoides, a dosis que se encuentran en el campo, porque los neonicotinoides no los utilizamos los apicultores, pero se utiliza como agroquímico en los monocultivos, la población decrece casi al 50%, simplemente a esta dosis, 0.7 microgramos por litro. Vean, después, y de hecho, prácticamente lo que nosotros encontramos en el estudio de Guanajuato es algo parecido a esta dosis. Después, cuando tenemos la exposición... este es de nosema y este es de imidacloprid. La voy a repetir porque me equivoqué. En esta otra diapositiva lo que vemos es cómo la exposición a imidacloprid, que es el neonicotinoide que encontramos en Guanajuato, en el centro y en el norte del país, es capaz de alterar la probabilidad de sobrevivencia de las abejas. De esta manera, en este gráfico lo que vemos es probabilidad de sobrevivencia, y vemos cómo las abejas que no fueron tratadas con nada, que es esta línea negra, que es el control, pues si no están expuestas a nada, son capaces o tienen una probabilidad de vivir el 100% al menos 100 días. Pero cuando se exponen a nosema, resulta que la población decrece sustancialmente, llegando casi 40% de la población a los 100 días. Cuando los exponemos a imidacloprid, la población decrece casi al 30% a los 100 días. Y cuando los exponemos de manera conjunta a nosemiasis y a imidacloprid, la población prácticamente desaparece a los 100 días. De manera tal que, aunque los apicultores no utilizan este neonicotinoide, si se encuentra en el campo, como de hecho lo encontramos en el estudio en el centro y en el norte del país, la población es capaz de decrecer prácticamente hasta desaparecer, si es que se encuentra junto con nosema. Y esto se debe a que justo este plaguicida no solamente afecta el estado de salud para permitir que nosema sea mucho más dañina, sino que altera la memoria de las abejas. Lo que vemos aquí es un estudio en el cual se ve el comportamiento de las abejas. Tenemos un control que no fue tratado con este neonicotinoide, y lo que se hizo fue soltar a las abejas y ver en cuánto tiempo regresaban después de ir a pecorear. Y vemos cómo el 70% de las abejas regresaba alrededor de las 2 horas, después más o menos dentro de 5 horas regresaba otro 8%, 10% de la población, y después dentro de 24 horas regresaba otro 10% de la población, lo cual hacía que cada día más o menos se perdieran un 10% de la población. Sin embargo, cuando se expone a imidacloprid, vean cómo cambia, simplemente 100 partes por billón. Lo que tenemos es que en lugar de que el 70% de la población regrese de pecorear a las 2 horas, se reduce al 55%. Y después desaparece este sector de la población que regresaba a las 5 horas y solamente regresan hasta las 24 horas. Y si lo que ponemos es 500 partes por billón,
lo cual en realidad sigue siendo una dosis bastante baja, las abejas se pierden. Y esto es porque al final, como buen plaguicida, y les contamos hace rato, los plaguicidas afectan al sistema nervioso. Y el sistema nervioso no solamente es responsable de regular cuestiones motrices, por ejemplo, sino es capaz de regular la memoria y la orientación. Y entonces este plaguicida en particular, además de afectar el estado de salud de las abejas para permitir que nosema las infecte y tenga un efecto mucho más dañino, es capaz de hacer que se extravíen, están alterando su memoria. Otra cosa muy importante es que estos plaguicidas, prácticamente todos los plaguicidas y todos los estudios que se han hecho con plaguicidas que ahora están permitidos en la apicultura, se han hecho con abejas adultas. Y no se ha tomado en consideración que las abejas pueden, como buen insecto, pasan por varios estadios y que estos estadios pueden tener una susceptibilidad distinta. En este trabajo del 2014 lo que se observa es cómo los distintos días de larva de la abeja son capaces de alterar de manera distinta o de ser más susceptibles o menos susceptibles al efecto de distintos plaguicidas. Por ejemplo, a clorotalonil, el día 6 de larva es mucho más sensible, de manera tal que a la dosis que se utilizó cuando normalmente solo afectaba al 10% de la población, en el sexto día, esa dosis de clorotalonil afecta al 55% de la población. El efecto que les quiero mostrar el fluvalinato que utilizamos bastante, normalmente solo afecta al 10%, pero cuando nosotros agregamos fluvalinato para atacar a varroa, estamos acabando con el 70% de la población de larvas que teníamos larvas del sexto día. De manera tal que nosotros creemos que solo estamos atacando a varroa, pero también estamos afectando la postura o todas las larvas que se encontraban con ese día de gestación. Por ejemplo, en el caso del Cumafos, que también se acerca al 50% de la población que se va a morir de las larvas que estén en el día 6, vean la dosis que se utilizó en este experimento. Normalmente en las abejas adultas, la concentración letal 50 es de 46.3 miligramos por litro. Y todas las tiras y demás que se utilizan en la apicultura están pensadas suponiendo que la dosis letal 50 es esta. Sin embargo, la dosis que se utilizó en este trabajo fue 5 veces menor, 8 miligramos por litro. Y esta dosis, que fue 5 veces menor, fue suficiente para acabar con casi el 60% de las larvas que se encontraban en el día 6. De manera tal que la dosis que se suele utilizar para controlar a varroa y al pequeño escarabajo de la colmena, por supuesto que tendrán un efecto muy importante en todas las larvas que sean de este día. Otro de los efectos que suelen ocurrir es que nosotros solemos suponer que los plaguicidas actúan de manera distinta y entonces si estoy utilizando un plaguicida para atacar a varroa, no me va a afectar, puedo utilizar otro plaguicida para atacar al pequeño escarabajo de la colmena y en dado caso que hagan algo será para sumar el efecto contra la plaga o las plagas que queremos contender, pero como la abeja es resistente a ambos plaguicidas por separado, cuando los ponemos juntos no tendrían algún efecto. Sin embargo, en toxicología puede ocurrir algo que se llama sinergia, y esto es lo que vemos en este trabajo igual del 2014, de hecho del mismo grupo de trabajo que el artículo pasado. Y lo que vemos es que normalmente el uso de Cumafos mataría menos del 10%, de hecho solo mataría esta parte que está aquí en la población de abejas adultas, que viene siendo como un 2%, 4%. Y si se pusiera también clorotalonil de manera separada, mataría como el 5%. Si los ponemos juntos para atacar a dos plagas al mismo tiempo dentro de la colmena, uno esperaría que solamente tuvieran un efecto aditivo y entonces sumaríamos estos dos y uno esperaría entonces que se muriera solo el 10% de la población de las abejas. Sin embargo, lo que ocurre es el efecto de sinergia y aunque nosotros esperaríamos esto,
lo que estamos observando es que al poner estos dos plaguicidas juntos, lo que se muere es prácticamente el 40% de la población. Y no solamente ocurre con Cumafos y clorotalonil, también ocurre, por ejemplo, con Cumafos y OTC, que es terramicina que se utiliza bastante, aunque no está permitida en México, pero se utiliza para atacar a diversas bacterias. Y vemos cómo, por ejemplo, la terramicina no tiene un efecto en la mortalidad de las abejas, no hay diferencia entre esta barra y esta barra, pero cuando ponemos Cumafos, este es terramicina más Cumafos. Este es Cumafos solo, vean, Cumafos solo, igual que terramicina, prácticamente no tiene un efecto en la mortalidad, está matando al 10% de las abejas. Pero cuando los ponemos juntos, llegan prácticamente al 50%. Y lo mismo ocurre cuando ponemos fluvalinato y Cumafos. Fluvalinato se utiliza bastante en México y Cumafos, aunque no está permitido, les conté por ejemplo el caso en Yucatán que se utilizaba. Cuando pones fluvalinato solo, casi se muere el 10% de la población. Pero cuando pones fluvalinato solo, se muere más o menos el 5% de la población, pero cuando pones fluvalinato y terramicina, una vez más, se llega casi al 40% de muerte de la población. De manera tal que los plaguicidas tenemos que tener mucho control de cuándo es que los ponemos y procurar no ponerlos juntos, porque el efecto puede ser sinérgico. Luego también depende de qué alimentos le estemos dando a las abejas. Entre mejor alimentadas estén, tendrán una capacidad para desintoxicarse de los plaguicidas mucho mejor. De tal manera que nosotros tenemos que regular y conocer qué alimento le estamos dando, de qué calidad es, qué cantidad de proteína, qué cantidad de fructosa, para poder hacer que nuestras abejas estén más sanas y puedan ayudar a desintoxicarse de los plaguicidas. Ahora bien, cuando hablamos de la cría de reinas, tenemos que conocer qué tan resistente o susceptible es la abeja reina a los plaguicidas. Y bueno, en este trabajo del 2012 lo que se observa es que la abeja reina es mucho más resistente que las obreras. Esta es la dosis letal que se necesita, por ejemplo, con Amitraz para matar al 50% de las abejas obreras, que es 26.7 microgramos por gramo. Justo para Amitraz es es muy parecido, no hay diferencia significativa, pero para Cumafos, por ejemplo, sí hay una gran diferencia. Requeriríamos 241 microgramos por gramo para acabar con la mitad de una población de abejas obreras, y para acabar con una población o con la mitad de una población de abejas reinas, requeriríamos 2.700 microgramos por gramo. Eso es básicamente 10 veces más. Y si vemos, por ejemplo, con fluvalinato, normalmente se requerirían 188 microgramos por gramo para acabar con las obreras, con la mitad de una población de obreras, y se requiere más o menos 3 veces más para acabar con una población de abejas reinas. Y con el caso de timol, que se utiliza contra varroa, normalmente se requieren 524 microgramos por gramo para las obreras, y para las abejas reinas se requerirían casi 7 veces más, de manera tal que las abejas reinas son mucho más resistentes a los plaguicidas, y esto se debe a que quien alimenta a las abejas reinas son las nodrizas que le dan la jalea real, y esta jalea real ya tiene un contenido mucho menor de plaguicidas. Sin embargo, aunque se requieren concentraciones muy altas para poder matar a una abeja reina, dosis pequeñas son capaces de generar efectos importantes. Por ejemplo, otra vez imidacloprid. Lo que vemos aquí es cómo puede alterarse la postura de la reina simplemente por concentraciones tan bajas como 10 partes por billón. Vean ustedes, además del gráfico, esta imagen es mucho más esclarecedora. Esto es la postura normal de una abeja reina. Cuando se expone a 10 partes por billón de imidacloprid, vean cómo empieza a generar un hueco, y de hecho esto es lo que se observa, 10 partes por billón, la postura decrece sustancialmente, 50 partes por billón, 20 partes por billón y 100 partes por billón. De manera tal que dosis muy pequeñas de imidacloprid son capaces de alterar la postura de la reina. Y no solo eso, sino que además
Cuando se exponen algunos plaguicidas, como por ejemplo Cumafos, el tamaño de la reina, el peso de los ovarios y la cantidad de esperma también disminuye. Por ejemplo, esto es una exposición a baja dosis, alta dosis y sin exposición a Cumafos, y vemos cómo el control pesa más que las expuestas a Cumafos. Cuando vemos la media de los ovarios en peso, el control tiene un peso mayor en los ovarios que las expuestas. Y cuando vemos la cantidad de espermas, por supuesto que tiene más el control que las que estuvieron expuestas a Cumafos. Y esto es muy particular porque cuando observamos la salud de los zánganos, por ejemplo, ante otro plaguicida, como es el fipronil, a una dosis de 0.1 microgramos por litro por 20 días, vemos que si uno compara la sobrevivencia de los zánganos, su índice de maduración y el volumen de semen que contienen estos zánganos, no existe una diferencia estadística entre los controles y los tratados. Así, por ejemplo, la sobrevivencia fue del 45% en los controles y del 39.8% en los tratados con el plaguicida. El índice de maduración fue del 60% en ambos casos y el volumen de semen fue de 0.83, 0.84 microlitros por zángano. No hay una diferencia estadística. Pero cuando vemos la calidad de este semen, las cosas cambian. De manera tal que, por ejemplo, si hacemos el conteo del semen, aunque tengan el mismo volumen, tienen mucho menos semen o significativamente menos espermas los zánganos tratados con fipronil, y que además de que tienen menos, están muertos. De manera tal que la exposición a plaguicidas no solamente afecta a la población de abejas en general, sino que es también capaz de afectar a las abejas reinas y a los zánganos. De esta manera, el uso de los plaguicidas, como se ve en esta gráfica, puede tener efectos que afectan la tolerancia y la susceptibilidad de enfermedades como nosema, pueden hacer sinergismos, unirse y tener entonces incrementar la toxicidad de los plaguicidas en las abejas. La falta de variedad en el forraje puede incrementar la exposición a algunos plaguicidas, es decir, los monocultivos están asociados al uso de paquetes tecnológicos que normalmente traen muchos plaguicidas. Cuando tenemos un monocultivo, tenemos un recurso floral monótono o limitado, lo cual por supuesto alterará la nutrición de las abejas y lo cual por supuesto puede alterar su respuesta inmune. De tal manera que el uso de los plaguicidas afecta de muchas maneras y en un sistema bastante complejo la salud de las abejas. En este caso, en este artículo del 2015, lo que se muestra en la imagen central es un abejorro, pero al final están expuestos prácticamente de la misma manera los abejorros y las abejas. Incluso las abejas, su nivel de exposición es mucho mayor porque no solamente son todos los plaguicidas asociados al campo, sino los plaguicidas a los cuales estamos agregando nosotros como apicultores para controlar las diversas plagas que de por sí contienen las abejas. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más, mi nombre es César Valdovinos Flores y cualquier cosa o duda que tengan pueden comunicarse precisamente a la Asociación Ganadera Local especializada en abejas, Mazahualcoyec Pianí, en donde les atenderemos con gusto.